SER Podcast. Hoy hemos asistido a uno de los episodios más abyectos en el conflicto palestino-israelí. Las fuerzas de seguridad israelíes han cargado con violencia durante el funeral de la periodista palestina Shirin Abu Akleh, la periodista de Al Jazeera a la que mataron hace 2 días de un tiro en la cabeza, a pesar de que ella iba perfectamente identificada como prensa. Su asesinato se ha convertido en un símbolo de la violencia indiscriminada del ejército israelí que denuncian los palestinos, a pesar de que Israel sigue negando que fueran ellos. Bueno, realmente es llamativo porque en un primer momento lo negaron categóricamente, ayer ya no tanto. De hecho, confirmaron que abrían una investigación para saber si fue uno de sus soldados quien disparó a la periodista, y hoy ya han anunciado que es imposible saber el origen del disparo y que circulen, que aquí no hay nada que ver. Pero la imagen hoy de la policía israelí a porrazos contra los palestinos que portaban a hombros el ataúd de Shirin Abu Akleh, hasta el punto de que el féretro ha estado a punto de caer al suelo, a porrazos contra quienes ni siquiera podían usar las manos para proteger el cuerpo propio, porque si no habrían dejado caer al suelo el ataúd con el cadáver de la periodista dentro. Esas imágenes de las violentas cargas de la policía israelí con el supuesto argumento de que unos alborotadores habían echado piedras, esas imágenes están dando ya la vuelta al mundo. Pocas actuaciones más infames que tratar de disolver por la fuerza un funeral. ¿Qué sensación de impunidad más grande tiene que tener quien aporrea y patea ante las cámaras internacionales a quienes portan un féretro, el féretro de una periodista asesinada? ¿Qué harán cuando no hay cámaras? Ojalá semejante vergüenza proyectada al mundo y el escándalo internacional que está generando, ojalá derive por lo menos en justicia para Shirin Abu Akleh. El día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Día en que Turquía ha rechazado la posible adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Erdogan, el presidente turco, dice que no es favorable a la entrada de ambos países nórdicos porque, según dice, acogen grupos terroristas. En caso de que se formalicen las peticiones para entrar a la alianza, haría falta la unanimidad de los miembros. Y aquí en España es el día en que el Gobierno ha aprobado la excepción ibérica, el tope al precio del gas. Durante 12 meses disponemos de un sistema de protección especial en el conjunto del espacio ibérico, un paraguas que nos permite estar a resguardo de esta gran volatilidad. Por primera vez no pagan los mismos. Así lo ha explicado la vicepresidenta Teresa Rivera. Aunque la medida no va a entrar aún en vigor, tiene que ratificarlo la Comisión Europea y es posible, dice el Gobierno, que el proceso tarde aún un par de semanas más. ¿Y cuando entre en vigor? Que va a ser una bajada del orden del 50% respecto al recibo de marzo, que ha sido el más caro de la historia, y del 30% respecto del de abril. Es Jorge Morales, experto en el sector energético. Y además hoy les estamos contando en la SER que Macarena Olona, candidata de Vox a la presidencia de Andalucía, se empadronó en esa comunidad en noviembre. Ella es de Alicante y se empadronó en la casa que el presidente de Vox en Granada tiene en Salobreña. Él, que se llama Manuel Martín Moreno, confirma a la SER que Olona apenas pasa por ahí. Ella justifica su empadronamiento. Candidata a la presidencia de Andalucía, entregada en cuerpo y alma. Y terminamos con ella. Es Juliette Binoche, la actriz francesa que este año protagoniza el cartel del Festival de Cine de San Sebastián y que, según ha anunciado el director del certamen, la actriz visitará San Sebastián en septiembre para recoger uno de los premios Donostia de esta edición, con la proyección... Edición que se celebrará entre el 16 y el 24 de septiembre y que homenajeará a Binoche por su larguísima carrera en el cine. Interpretado a más de 70 personajes, tiene un Oscar por El paciente inglés. En la mesa del análisis esta noche el escritor Juan Manuel de Prada. Buenas noches, Juan Manuel. Muy buenas noches, Aimar. Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. Morillo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Daniel Fuentes, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. Con la voz que puedes. Exacto. Vamos a aguantar, de aquí al final. Y en la contra de hora 25. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha rectificado hoy el anuncio que hizo hace 2 semanas de que se iba a comprar Twitter. Se lo iba a comprar. Hoy ha dicho Musk que ya veremos, que antes de hacer esa compra quiere saber si es verdad que solo hay un 5% de cuentas falsas en Twitter, que es lo que reconoce la empresa, un 5%. Y las acciones de Twitter han caído un 10% ante este anuncio, ante esta congelación de las negociaciones para la compra. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches.
¿A ti qué te sugiere todo esto? Sí, en el 95% restante creo que hay más problemas que en ese 5% de cuentas falsas, ¿no? Pues las cuentas verdaderas que difunden información falsa o hacen de esa red social un campo de guerra en el que todo vale en nombre de la libertad de expresión, que nunca fue la libertad de acosar o la libertad de delinquir. A mí Twitter siempre me ha parecido un enorme estudio sociológico en el que se comprueba cómo reacciona la masa cuando se dirige en la misma dirección, cuando no admite contexto y cuando no admite matices y la campaña ya está en marcha. Y su relación con la verdad es muy delicada. Hay muchos problemas en una herramienta, por otro lado, tan necesaria. Uno de los principales es que nunca la difusión del desmentido es igual que la mentira que lo origina. Siempre se queda años luz. Nos dirán que es el reflejo de lo que ocurre fuera de Twitter, pero en Twitter sí hay Dios, por tanto sí hay posibilidad de justicia divina. Hasta el lunes, Javois, descansa, un beso. Hasta el lunes, un beso. Antes de entrar en nuestros debates nacionales, quiero escuchar vuestro análisis sobre esas imágenes dolorosísimas que han llegado hoy desde Jerusalén en el entierro de la periodista Shirin Abu Akleh, con cargas violentas de la policía israelí contra el cortejo fúnebre. Lo hemos explicado en detalle hace unos minutos al inicio, pero quiero escuchar vuestro análisis de lo que está sucediendo allí, de cómo Israel está gestionando este episodio tan deshonroso. Morillo, empiezo por ti. Bueno, yo creo que si hay alguien capaz de ver estas imágenes y que no se le remueva todo por dentro, si no respondemos a lo que demuestran estas imágenes, es que estamos verdaderamente perdiendo la humanidad, porque es dolorosísimo. O sea, no es solo un asesinato a sangre fría de una periodista palestina, que ya me parece gravísimo, sino esa manera de la policía israelí de atacar a los que portan el féretro a patadas, con el féretro a punto de caer al suelo. Es escalofriante, de verdad. Yo confío en que haya una investigación internacional. Esta periodista también sabemos que tenía nacionalidad estadounidense. Estados Unidos ha pedido que se investigue a fondo. Borrell también ha dicho que hay que llegar hasta el fondo del asunto. Yo confío en esa investigación independiente. Desde luego me creo la versión de Reporteros Sin Fronteras, que duda mucho de esa contraversión israelí de que eran los disparos palestinos los que acabaron con la vida de esta periodista, y no se puede quedar impune ni dejar pasar una cosa así, porque es demasiado cruel. ¿De verdad? ¿Qué crees que voy a decir, querido Aimar? Pues no lo sé, pero quiero escucharte. Bueno, lo que pasa es que lo que voy a decir me va a provocar un aquelarre. Yo creo que Israel es un estado criminal. Yo creo que Israel lleva muchos años saltando por encima de todas las convenciones internacionales. Creo que está haciendo una masacre con el pueblo palestino, y creo que es una vergüenza que las potencias que la amparan, los Estados Unidos de América y los Estados europeos, oculten lo que se está ocurriendo en Israel. Este episodio, que es extraordinariamente triste, pero que de alguna manera, bueno, hay veces que la sangre es fecunda, ¿no? Y en este sentido creo que la muerte de esta periodista, el asesinato de esta periodista, creo que puede servir para que mucha gente de buena voluntad abra los ojos sobre lo que está pasando en Israel desde hace mucho tiempo. Yo, que he mantenido contacto con cristianos de Palestina, que tienen una hermandad absoluta con los palestinos musulmanes, he tenido ocasión de hablar con ellos y de saber lo que está ocurriendo allí. Y creo que es una vergüenza. Creo que es una vergüenza que desde Occidente estemos amparando los crímenes que allí se están cometiendo. Daniel. Pues mira, mi reflexión iba un poco en la misma línea, en la línea de creo que hay que ser mínimamente valientes para atreverse a condenarlo y a llamarlo por su nombre. Esto es lo que a mí realmente me sorprende cuando uno ve estas imágenes, incluso sin conocer el contexto. No sabes dónde es y dices, pero ¿cómo puede ser que en un momento tan extremadamente doloroso ocurra esto? Luego te das cuenta que no es una muerte, sino que es un asesinato, que es además el asesinato de una persona que estaba trabajando
y que además estaba trabajando no cualquier oficio, sino que estaba siendo los ojos y el testimonio de quienes no pueden estar allí dando testimonio, ¿no? Todo esto son agravantes. Yo cuando lo vi primero sin sonido, entendía más o menos cuál era el contexto, pero yo soy extremadamente racional para algunas cosas, ¿no? Entonces entendía la parte emocional, pero es que le das vueltas y dices, bueno, tiene que haber una explicación, no una justificación, pero tiene que haber alguna explicación. Pues no sé, habrán entrado donde no debían, no sé, pero es que la buscas y no la hay, y a mí es lo que me desconcierta, no encontrar una explicación racional, ya no digo una justificación, pero no encontrar una explicación racional a algo que a todas luces es que no hay por dónde cogerlo, Yo creo que es que, vamos a ver, hay cuestiones que no son admisibles, es decir, lo que se lleva haciendo con los palestinos desde hace muchos años es inadmisible. El hostigamiento que están sufriendo, cómo están siendo expulsados de sus tierras, cómo están siendo sometidos a bombardeos, cómo están siendo asesinados también. Todo esto es una vergüenza que nos incumbe a todos, porque el Estado de Israel, que fue declarado en unas circunstancias, bueno, que es dignas de consideración por lo que los judíos han sufrido a lo largo de la historia y lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, es evidente que la concesión de ese Estado, que en términos de derecho internacional es muy discutible y se podría hablar sobre ello, pero evidentemente eso se hace sobre las bases de la convivencia pacífica y del respeto a las otras etnias, a las otras religiones. Y lo que lleva ocurriendo es una cosa que yo creo que nos está interpelando. Yo creo que aquí hay una frase evangélica sobre la que tendríamos que reflexionar: caiga su sangre sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos. Y las personas que están siendo allí asesinadas, como lo acaba de ser esta periodista, como lo están siendo muchos palestinos desde hace décadas, es una cosa que debería interpelarnos muy seriamente. Bueno, pues ojalá que el asesinato de Shirin Abu Akleh se convierta en símbolo y sirva para que cada vez haya más periodistas como ella allí en los territorios palestinos ocupados, en Palestina, para contar lo que de verdad está pasando allí. Por cierto, hoy España y otros 14 países europeos le han pedido a Israel que pare la construcción de otras 4.000 viviendas más en territorios palestinos, en la Cisjordania ocupada. Es una carta conjunta a Israel firmada por los ministros de Exteriores de más de la mitad de los países de la Unión Europea. Lidia Ramón, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Los países han mostrado su preocupación porque dicen que si esas viviendas llegan a construirse, se van a convertir en un nuevo impedimento para solucionar el conflicto existente entre los dos estados y alcanzar una paz justa, global y duradera. El documento conjunto que han firmado países como Francia, Alemania o España recuerda que los asentamientos israelíes en territorios ocupados son una violación del derecho internacional. Por eso urgen a las autoridades israelíes a que paren esa construcción. Pero Israel mantiene que tiene derecho a construir esos asentamientos que asegura no van a afectar a la negociación de paz con los palestinos. La creación de estas 4.000 viviendas se suma a las demoliciones de hogares y desahucios de poblaciones palestinas en Jerusalén Este y en la zona C de Cisjordania, algo que los países insisten amenaza directamente a la viabilidad de un futuro Estado palestino. Durante los últimos 50 años, Israel ha construido más de 130 asentamientos en la zona palestina en los que residen casi 500.000 de israelíes. Aquí en España hoy les hemos contado al inicio de Hora 25 cómo las bajas médicas para mujeres con reglas muy dolorosas, inhabilitantes, van a costar o costarían, si se llega a aplicar, 43 millones de euros al año, según los cálculos del Ministerio de Igualdad. 43 millones de euros, casi dicho, suena muchísimo dinero, pero 43 millones de euros en el contexto de lo que invierte el Estado en el propio estado del bienestar es nada. Así figura en la memoria académica de la ley que prepara el Ministerio de Irene Montero, memoria económica a la que ha tenido acceso esta redacción. Adela Molina. ¿Qué tal? Buenas noches. Esa cifra de 43 millones de euros al año que calcula Igualdad que costarían los permisos por reglas incapacitantes es la que recoge la memoria económica de la ley con fecha del pasado 3 de mayo. En total, Igualdad estima en esa memoria el coste de la nueva ley del aborto en 188 millones de euros anuales. La medida más cara sería el permiso maternal en el último mes de embarazo, algo que todavía está en el aire. Costaría 87 millones y medio al año. Bajar el IVA de compresas y tampones al 0%, que también
también está pendiente de cerrar, supondría 23 millones anuales para las arcas públicas. El Ministerio de Igualdad especifica que todo esto es un primer cálculo y que se están cerrando todavía las cifras definitivas. En cualquier caso, más allá de los cálculos de igualdad, el detalle de la medida que más controversia pública ha generado entre los miembros del gobierno, que es ese que les contábamos, las bajas para mujeres con reglas muy dolorosas, bajas mensuales para mujeres con reglas cuyo dolor las inhabilite para ir a trabajar. Esa medida todavía está por perfilar. Hay acuerdo en el gobierno para aplicarla, a pesar de los mensajes cruzados de los últimos días, como Nadia Calviño insistió en que el gobierno no va a aprobar ninguna medida que estigmatice a las mujeres dentro del mercado laboral. Bueno, por lo que nos dicen a esta hora de la noche del viernes, y esto en teoría se aprueba el martes, es que hay acuerdo ya en el gobierno para aplicarla, pero que están todavía en los detalles. En Igualdad dan por hecho el acuerdo. La propia ministra Irene Montero ha escrito en su perfil de Twitter a primera hora de la tarde: vamos a reconocer por ley el derecho de las mujeres a una incapacidad temporal especial por menstruaciones dolorosas que será costeada por el Estado desde el primer día. Montero escribía el mensaje poco después de que su número 2, Ángela Rodríguez, también diera por segura la medida y los detalles para aplicarla. Las mujeres, cuando tenemos reglas incapacitantes, esto es, que tenemos síntomas graves asociados a los días en los que tenemos la menstruación, nos podamos quedar en casa, esto va a estar en la ley. Además, tienen que ser incapacidades temporales que, por supuesto, asuma el Estado desde el minuto cero para que no cree ningún tipo de discriminación en el mercado laboral. Fuentes de la Moncloa, sin embargo, dicen que el texto con los detalles no es definitivo, que se sigue trabajando, aunque son optimistas y creen que saldrá adelante seguro, pero aún no hay acuerdo cerrado. El mismo mensaje se repite en los ministerios dirigidos por el PSOE, Economía, Hacienda o Seguridad Social, que son los que deben gestionar estos permisos especiales por menstruaciones incapacitantes, y desde donde se subraya, por ejemplo, que no habrá acuerdo sin el visto bueno de todos los departamentos. ¿Qué os sugiere todo este debate, las medidas concretas y las divergencias públicas que lleva mostrando 2 días el gobierno sobre este asunto? Gobierno que vuelve al pulso intragobierno, pero pulso público en las previas de la aprobación de una ley. Morillo, empiezo por ti. Yo es que el argumento de que conquistar un derecho, porque a mí me lo parece, y de que se regulen bajas médicas, es decir, con prescripción médica y diagnóstico médico ante reglas que son incapacitantes, no es que no es una regla normal que las mujeres tenemos mensualmente, sino una regla tan dolorosa que te incapacita para ir a trabajar, y las hay. No todas las mujeres la sufren, pero se calcula que entre un 25 y un 50% de la población, según la Sociedad Española de Ginecología, tiene dismenorrea, o sea, tiene un sufrimiento durante un par de días al mes que le impide incluso estar erguida, que eso, un médico te pueda dar una baja. O sea, ¿cómo podemos discutir algo así? No entiendo que estigmatiza a las mujeres el qué. Que a mí es que el debate de que parece que todas las mujeres que ahora nos vamos a dar de baja todos los meses un par de días, como si fueran unos días de asuntos propios, vamos a ser un poquito serios. No estamos hablando de nada de eso, vamos a poner las cosas en sus justos términos. Hay mujeres que no tienen ningún dolor, hay otras que sí. Quien tenga eso y un médico se lo puede diagnosticar, porque no va a tener una baja médica, es que no se puede. Hay trabajo, muchas mujeres no trabajan sentadas en una oficina, muchas mujeres trabajan pues haciendo pues limpieza, camas en un hotel, en un restaurante o en un quirófano. O sea, hay cosas que son muy imposibles, que no se puede. Hay mujeres que no pueden estar erguidas en pie. Entonces o sea, primero que estemos aquí ya hablando de la regla de la menstruación y que estemos aquí hablando de este tema, a mí me parece ya un logro, porque durante mucho tiempo es que a las mujeres hasta nos ha dado vergüenza hablar de este asunto, y el chascarrillo todavía lo seguimos recibiendo cuando a lo mejor un día estás más irascible, siempre hay un gracioso que te dice: uy, estás con el periodo, ¿no? Perdona. Esto ya creo que ya es hora de que vaya terminando. Que podamos estar hablando de esto me parece un avance. Que haya una baja médica regulada me parece un derecho que muchas mujeres necesitan, y que se estigmatiza a las mujeres no lo entiendo. Yo presupongo que nadie quiere estar en su casa faltando al trabajo. Es que no lo veo así. Yo creo que el asentismo
en las mujeres no es elevado. He estado buscando las cifras hasta el último momento, pero no quiero abrir tampoco desviar el debate por ahí, pero es mucho mayor el asentismo en hombres que en mujeres en el entorno laboral en España. A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho el debate en torno a estas medidas, como me ha preocupado otros debates en la agenda feminista de meses o quizá año y medio, 2 años a esta parte. Y me preocupa porque yo creo que las dos grandes movilizaciones sociales de una generación, yo creo que cabe llamarlas así, generacionales, que han marcado y van a marcar mínimo una generación, han sido el 15M y esta ola feminista que yo creo que nace el 8 de marzo de 2018. Las dos se están convirtiendo en una batalla guerra civilista que, en lugar de unir a la izquierda, que son las corrientes que han liderado estos dos grandes movilizaciones sociales, cada vez la divide más, cada vez la enfrenta más, y uno tiene la sensación muchas veces de que, en lugar de pelear por una sociedad mejor, por un progreso que en este caso muy concretamente pues beneficia a unas mujeres que sufren unos dolores que las incapacitan para ir a trabajar, y yo en esto estoy de acuerdo con Morillo. Seguramente hay un debate, si vamos a la letra pequeña, en cuestiones jurídicas, técnicas, ginecológicas, en las que obviamente yo no tengo criterios sobre esa cuestión. Seguro que hay algo que debatir ahí, pero no sobre el principio. Y a mí me preocupa mucho porque tengo la sensación de que hemos entrado en una fase en la que estamos todos y todas empeñados en repartir carnes de quién es más feminista, mejor feminista, feminista más morado, feminista más colorado, y por el camino creo que nos estamos cargando el feminismo. A mí me preocupa mucho. ¿Lo veis así? De verdad, ¿cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que habría que aclarar que la menstruación no es una enfermedad, sino una expresión de la fertilidad en la mujer, y que normalmente la menstruación no viene acompañada de dolores ni de quebrantos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esta debe ser la base, y que cuando viene acompañada de dolores, o se convierte en una afección, se convierte en una dolencia, es probablemente porque detrás hay otra cosa. A veces una endometriosis o otras circunstancias que ciertamente en este caso sí son morbosas, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de señalizar la menstruación como causa para la petición de una baja sí señaliza una circunstancia biológica de la mujer que puede tener a medio y largo plazo consecuencias negativas para ella en el ámbito laboral. Sí lo creo, porque las mujeres, al igual que los hombres, pues no somos ángeles, y entonces en determinadas circunstancias podemos aprovecharnos de la legislación para obtener beneficios. Y entonces sí puede haber mujeres, naturalmente que sí, que finjan dolores acompañando a su menstruación para pedir una baja, y esto puede generar en el ámbito laboral una mirada suspicaz hacia las mujeres, no hacia las mujeres que se amparan en esa norma para pedir una baja, sino hacia las mujeres que verdaderamente sufren, acompañados de su menstruación, dolencias por obtener unas dolencias que les acompañan, ¿no? Juan Manuel, pero con ese argumento entonces no avanzamos en ningún derecho social, porque tampoco vamos a querer un derecho al desempleo, un seguro al desempleo, porque hay alguien que hace trampa y está trabajando en negro mientras cobra. En fin, hombre, pero tú sabes que hay que combatir al que trabaja en negro. Ya, pero lo que me estás diciendo es, cuestiono la conquista de un derecho por si hay alguien que hace trampa. Hombre, eso a mí no me vale de argumento. Claro que puede haber gente que haga trampa y estará mal hecho alguien. Creo que sí se patologiza un fenómeno que es natural en la mujer. El dolor no debe ser natural. Es que no, si se patologiza al señalar la menstruación como causa de petición de baja. No, pero es que no es la menstruación. Esto sí puede ser peligroso. Pero es que no es la menstruación. Es la menstruación dolorosa, es la menstruación inhabilitante. Tampoco la dolorosa, es la incapacitante. Sí, lo sé, Cuando tú no estás en condiciones. Pero si lo sé perfectamente, pero si lo sé perfectamente, pero no me podéis negar, no me podéis negar que puede haber empresarios que utilicen esto como excusa a la hora de tener que contratar. Oye, tengo que contratar a 20 personas ahora mismo porque voy a montar una empresa. Y me viene una señora en edad fértil y digo, no,
a esta no la contrato porque esta señora el día de mañana puede decir que es que le duele mucho la regla. Estas cuestiones creo que es lo que estaba detrás de lo que dijo la ministra Nadia Calviño. Morillo. Yo no lo comparto. O sea, tú tienes que tener un diagnóstico médico, Juan Manuel. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa: la menstruación no es una enfermedad, igual que un embarazo no es una enfermedad. Ciertamente. ¿Vale? Hay mujeres que tenemos la fortuna de haber tenido embarazos que desde el primer al último día hemos podido ir a trabajar y estábamos perfectamente. Hay mujeres que no, que lo pasan fatal, que tienen bajas médicas porque tienen riesgos en el embarazo, simplemente porque tienen tantos vómitos que no pueden estar en pie. Pues con la menstruación pasa exactamente igual, no es una enfermedad. Hay mujeres que tienen, o tenemos, me voy a incluir la fortuna de que no hayamos tenido un dolor de regla en la vida, pero hay otras personas que yo he visto de cerca que ya no es solo dolor de regla, es por ejemplo jaquecas y otras dolencias que efectivamente lo que se busca es un diagnóstico, porque muchas veces lo que hay detrás es un trastorno asociado a la menstruación, que no es la menstruación en sí, sino una endometriosis, otro tipo de dolencias que a veces los ginecólogos, por más que buscan, no dan con la tecla y que solo se retira el dolor cuando llega la menopausia. Eso es un porcentaje muy pequeño. Yo no entiendo que ningún empresario tenga que tener miedo a contratarnos a las mujeres porque tengamos la menstruación o porque podamos quedarnos embarazadas. Es que no lo concibo que eso vaya a ocurrir. Pero tú porque sabes ir al médico a pedir Isabel, una baja. que hay muchos empresarios que de forma explícita o tácita o mediante circunloquios aviesos sí tratan de saber si la mujer a la que contratan tiene el propósito de tener hijos o no. Sí, Esto lo Juan sabes, Manuel. ¿no? Los mismos empresarios, los empresarios que tengan esa mentalidad, desgraciadamente van a seguir existiendo, den o no un derecho a baja por una regla o una menstruación incapacitante. Hay que cambiar esas mentalidades, tenemos que luchar contra eso, pero no a costa de renunciar a derechos que no son regalos, es que son derechos que a muchas mujeres le hacen falta, que son una minoría, pero que le hacen falta. Y tú tienes que poder ir al médico. O sea, yo he visto casos en los que la persona no podía ir al médico porque dice, ¿qué le digo? Que me duele mucho la regla. Pues sí, es que tienes derecho a poder ir al médico y decir, mire usted, no me puedo mantener erguida. Es que eso es como el que tiene una migraña o una lumbalgia, o sea, hoy no voy a trabajar porque me duele la espalda. No, mire usted, no consiste en eso. No voy a trabajar porque tengo una lumbalgia que me están pinchando y no me puedo poner en pie. Eso ocurre muy pocas veces, pero ocurre. O sea, yo es que no quiero... yo comparto contigo el argumento de que la menstruación no es una enfermedad, no lo es, pero que hay patologías o dolores asociados a la menstruación que muchas veces no se da con una patología detrás, simplemente que es tan dolorosa, que es incapacitante y que estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Esto es una conquista de un derecho, verdaderamente. Este anteproyecto de ley recogió otra medida que también va a generar debate, que está pasando por debajo de este debate, que es el principal, el de las bajas por reglas muy dolorosas, pero hay otro punto que es el de eliminar el IVA a las compresas y a los tampones. Nos contaba antes Adela que según la memoria económica que maneja el Ministerio de Igualdad, esa medida costaría 23 millones de euros y esta medida sí que parece, por lo que sabemos hasta ahora, que tiene difícil salida porque en Hacienda no están muy por la labor de quitarle el IVA a esto. Economista de la mesa, ¿cuál es el sentido político-económico de negarse a quitarles el IVA a las compresas y tampones? Hay cosas en las que me pierdo, francamente. Yo como economista me cuesta justificar reducciones del IVA, porque creo que tiene una finalidad recaudatoria y con esa recaudación se pueden financiar, para empezar, las necesidades de aquellas personas que no puedan acceder a este tipo de productos. Sin embargo, creo que puede y debe haber excepciones, y esta me parece evidentemente una de ellas. ¿Por qué? Porque no es un consumo elegido, no es un producto que uno elija, es un producto que tienes que consumir sí o sí. Tú tienes la capacidad de decidir, tomas una cerveza o si no te la tomas, si te la tomas en el bar o te compras la cerveza en el supermercado, pero tú no tienes capacidad para decidir si te compras una compresa o te compras un tambor, te lo tienes que consumir. Por lo tanto, no eres libre para tomar esa decisión, es un bien básico de primera necesidad que cuesta 4 duros a las arcas públicas, como nos están diciendo. Esto no pone en peligro la vida. Por lo tanto, no sé, Hacienda tendrá algún argumentario más fino, más refinado, que yo desconozco, pero vuelvo a la reflexión inicial que hacía antes, me vuelve a parecer otra vez lo mismo. En cualquier caso, Daniel, no sé si compartirás conmigo, pero 23 millones de euros
anuales para eliminarles el IVA a todas las compresas y todos los tampones me parece poquísimo. Nada, son 4 duros. Hasta el punto de que me parece extraño. Exactamente. Que esto figure así en una memoria económica de una ley. 23 millones de euros. A mí me parece extraordinariamente poco. No sé, igual las cifras son otras y probablemente la discrepancia a lo mejor... Esto es lo que figura en la memoria económica de la ley a día 5 de mayo, o 4 de mayo. Igual la discrepancia de una semana. Es con la memoria económica. Eso puede estar fundamental. Oye, hablando de dinero, hoy se ha confirmado una ligera bajada en el IPC interanual, aunque es verdad que la inflación está un pelín por debajo de lo que ha sido los 2 últimos meses, que era para echarse a llorar. Los precios hoy son un 8,3% más caros que el año pasado. Fruta, verdura, patatas, arroz, productos básicos. La leche de comprarla por céntimos a comprarla por €1 y pico. Lo más cotidiano, lo que se utiliza más, yo creo que ha subido todo o casi todo. €1 por aquí, €1 por allá, pero se nota al final en una compra. El aceite, sobre todo, la leche ha subido, la carne, los productos frescos. El aceite está carísimo, el producto fresco también y la pasta. A mí me ha sorprendido. Ha subido el aceite, ha subido la harina, han subido los huevos, la pasta, productos básicos para todas las familias. Daniel, ayúdanos a entender qué está pasando con los precios. Bueno, tienes por una parte el incremento de coste que te genera la energía, la electricidad, sobre todo la que se produce a base de gas. Ahí parece que vamos a tener una solución, yo creo que esperanzadora, ¿no? Esta excepción ibérica que topa el precio del gas, aunque luego hay que financiarlo, vamos a decirlo, prorrateándolo entre todos, pero ahí las expectativas son muy buenas. Y luego tienes otro canal de inflación más, que son bienes alimentarios muy básicos de primera necesidad, básicamente todos aquellos derivados de los cereales, del trigo, de la cebada, del girasol, etcétera, porque precisamente Ucrania es uno de los grandes exportadores mundiales de estos productos. Probablemente se haya perdido buena parte de la cosecha este año y veremos. Ucrania tiene normalmente 3 cosechas anuales de este tipo de productos, 2 se han perdido ya probablemente. Igual este año, pues imagínate, es una reducción de un 66% de ese tipo de productos, lo cual está detrás del incremento de estos precios. Yo creo que mirando los próximos meses, si no ocurre nada nuevo, porque efectivamente aquí estamos un poco al albur de la evolución bélica de un conflicto y ahí la economía no tiene nada que decir, es una cuestión más puramente bélica, estratégica o geopolítica, pero si no ocurre nada más nuevo, yo creo que lo peor habrá pasado, que las tasas de inflación deberían empezar a moderarse en la segunda mitad del año, todavía en verano en torno al 7%, hacia el final del año entre el 4 o 5%, para un promedio anual del 7%, y el año que viene las previsiones son que todo esto se reduzca a la mitad, que tengamos una inflación de un 3% anual aproximadamente. Es llamativo, Morillo, como a pesar de que sí hubo un conato grave, además de conflictividad social, con los paros convocados para la plataforma de camioneros, también con la huelga de los pescadores, desde hace más de un mes, y a pesar de que los precios van hacia arriba claramente y de que estamos asistiendo a un empobrecimiento por la vía de los hechos, todavía no demasiado acusado, pero un empobrecimiento de la población en general, de todos los que tenemos un salario, no estamos asistiendo a un tensionamiento claro de las costuras sociales. Es verdad. Hubo ahí una especie de estallido la semana de los transportistas, porque pues si me lo traéis, sí. No solamente era... Ahora te traemos que hay que traerte de Prada un vaso de agua o qué. Sí, es que me lo ha dicho. Vale, es que le han hablado... Pensé que estaba cerrado. Le han hablado de Prada por los auriculares, ofreciéndole un vaso de agua y es... Me contesta muy bien que hace Juan Manuel, claro que sí. Disculpadme. Nada, hijo. Que me he perdido. Que la semana de los transportistas que veíamos, estamos fatal el viernes ya, tengo que decir, con las ganas que yo tenía de venir y el mono que ya tenía por mi ausencia la semana pasada. Pero bueno, venga, vamos a ver. Semana de los transportistas, que hubo verdaderamente una tensión social importante, porque claro, no solamente eran los transportistas en la calle, es que eso conllevó, pues, a que los productos básicos en muchos supermercados, no en todo el país, pero hubo muchos supermercados con estanterías vacías. Era también el principio de la guerra, había mucha incertidumbre, no se sabía muy bien. Yo creo que hubo un conjunto de factores, que hubo un estallido y efectivamente a partir de ahí todo se ha vuelto a apaciguar. Eso no significa que en cualquier momento cualquier otro asunto, y yo creo que eso el gobierno lo debía aprender con la huelga de transportistas, pueda volver
a prender la mecha, porque el caldo de cultivo sigue estando ahí, los precios siguen subiendo. Nos dijeron que esta inflación iba a ser cosa de poco tiempo, que la factura de la luz no le iban a bajar a la mitad en un mes, y todavía la medida está ahora para aprobarse, pero la factura de la luz a los españoles no nos ha bajado. Bueno, a los tontos que pagamos la tarifa regulada, claro, al resto posiblemente no lo noten tanto. Pero bueno, que el caldo de cultivo y el malestar social está ahí, y se manifestará de una manera u otra. Es verdad que no hay tensión social como la de aquella semana, pero con cualquier conflicto yo creo que podemos volver a ver traducido en protestas, pues eso, el malestar que existe, ¿no? Estábamos hablando de la subida de los precios, de cómo el IPC sigue disparado, pero algo más limitado que los meses anteriores, y de la falta de tensión social ante esto. De Prada. Bueno, la subida de los precios también, que no lo has mencionado, tiene una importancia grande el tema del combustible, de los gastos de distribución, de transporte, ¿no? Que este es un problema grave que está ahí, ¿no? Esa es la correa de transmisión entre el origen del problema, que es la importación de hidrocarburos, y el día a día de la cesta de la compra. Yo en este sentido, a mí lo que me parece importante, ya lo he dicho en otros programas, más allá de las coyunturas desfavorables, que por supuesto los gobiernos tienen la obligación de tratar de domeñar, de tratar de refrenar, de tratar de combatir, es también cambiar el concepto que tenemos de nuestra economía. Ya durante el coronavirus vivimos experiencias trágicas, ¿no? Es decir, una nación como España que de repente no podía hacer mascarillas porque su industria textil estaba exhausta, estaba muerta, porque no tenía la capacidad para hacer algo tan sencillo como esto, ¿no? No hablo ya de los respiradores artificiales. Yo creo que los países de la Unión Europea, y muy específicamente España, tienen que cambiar el chip. Tienen que darse cuenta que la economía del futuro es la economía de cercanías. Tienen que darse cuenta que la mejor naranja no es la que viene de Argelia, sino la que viene de Levante. Que el mejor trigo no es el que viene de Ucrania, sino el que viene de Castilla. Y que desde luego y que tienen que reactivar la producción industrial. Yo creo que estas son cuestiones que siempre se postergan, que siempre se dilatan, y que creo que es la madre del problema. Creo que es la madre del problema. Yo creo que ahora estamos sufriendo una inflación horrenda, que Dios quiera que remita. Yo no me creo esas previsiones, no, de que dentro de un año esto irá mejor porque la guerra habrá terminado. No sabemos lo que va a pasar en Ucrania, no lo sabemos. Tampoco sabemos lo que va a pasar a raíz de la incorporación, si es que finalmente se consuma, de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Tampoco lo sabemos. Pero sabemos que estamos en un contexto extraordinariamente problemático, en donde yo creo que la cuestión fundamental es reactivar la economía productiva, reactivar los sectores primario y secundario de nuestra economía. Y a esto es a lo que yo creo que deberían entregarse los gobiernos con auténtico denuedo. Y yo es lo que veo que no están haciendo. Es decir, que sigamos pensando que podemos depender de las naranjas de Argelia o de los respiradores no sé de dónde, ¿no? Esto me parece inquietante, o del trigo de Ucrania. Con esto hay que tener cuidado, porque si nos vamos al otro extremo, al de que... No, yo no me quiero ir a un extremo, no, pero entiéndeme. Quiere decir que cada país sea autosuficiente en todo lo que necesita, al final acaba volviéndose en contra. Sí. Bueno, tampoco pensaba yo en el extremo de la autarquía, que eso obviamente está descartable, pero quiero decir que hay incentivos racionales a que uno se especialice en aquello que sabe hacer bien, porque si lo sabe hacer bien, lo hará de manera más productiva, con mayores beneficios, con mejor empleo, con más calidad, con mayores salarios, y aquello que hace menos bien, pues se lo compra a aquel otro país que lo hace mayor. Dicho lo cual... Pero ¿no te parece que la economía de la deslocalización... Estoy de acuerdo. Eso es de una época pasada. Estoy de acuerdo que hay una reflexión importante que ya se ha empezado a hacer. Fíjate, no solo con la pandemia, que es muy evidente, pero ya con la anterior crisis. Aquella oleada de por defecto deslocalizarse a Asia es siempre mejor porque es más barato, pues yo creo que hay muchas empresas, muchos sectores que se han dado cuenta que la señal precio no lo es todo. Y cooperas además en la depauperación del trabajo. Claro, es más barato, pero a costa de ¿qué? Pues de deteriorar las condiciones de quien produce, de contratar no se sabe en qué condiciones, ya no hablemos del trabajo infantil y de otro tipo de abusos, de no tener un control sobre la cadena de producción y de perder
intereses estratégicos que, como tú bien dices, pues necesitas. Yo creo que esa reflexión me parece más pertinente en el conjunto de la Unión Europea que de cada uno de los Estados Por supuesto, miembros, ¿no? Pero lo he dicho, la Unión Europea. Eso o sea, yo aquí no estoy defendiendo un proteccionismo delirante, ni chauvinista, ni grotesco, como se ha defendido desde ciertos sectores, pienso en el trumpismo y demás. No, yo estoy defendiendo de una cosa cabal y racional. Y tú has hablado de la Unión Europea como marco comercial. Exacto. Y marco de colaboración. Exacto. Y es muy importante, efectivamente. A lo mejor nosotros podemos producir naranjas y en cambio Alemania no puede producirlas. Exacto. Pero a lo mejor Alemania puede producir tornillos que a lo mejor nosotros no producimos. Pero podemos lograr una economía en la que los tornillos y las naranjas no sean caras. Y además, quienes los producen reciban un sueldo digno. Yo creo que esta es la clave en la que habría que ahondar. Y es la manera mejor de combatir las turbulencias de la economía, que muchas veces los estados no pueden controlar, porque efectivamente te asalta un conflicto como el que estamos padeciendo hoy y de repente te viene un tsunami económico que te destruye. Si potenciamos una economía de cercanías, y aquí en cercanías efectivamente incluyo a los países de los que somos aliados y con los que mantenemos unas relaciones comerciales privilegiadas, yo creo que la economía irá mejor en líneas generales. Morillo, ¿ibas a decir? No, sí, que es verdad que no solo la subida de precios, también la precarización laboral. O sea, detrás del conflicto de los transportistas, cuando ha dicho Juan Manuel, conseguir además que trabajemos por un salario digno, que detrás del conflicto de los transportistas no solamente estaba que se había disparado el precio del gasóleo, de la gasolina, que eso fue el detonante, es que había unas condiciones laborales de uberización de la economía, de precarización, donde los camioneros, por estar muchas horas haciendo porte, o los transportistas cobran auténticas miserias, porque hay uno muy grande que se forra, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que planteárselo en conjunto. Quiero compartir con vosotros una reflexión que he hecho hoy. Me ha explotado la cabeza al leer un dato que ha compartido Pepa Bueno, la directora del País, con los lectores. Bueno, no sé si saben, seguro que sí, los oyentes de la serie más los de 25, que Pepa escribe una vez a la semana una carta a los oyentes en la newsletter. Si no están suscritos, suscríbanse, porque se puede hacer entrando en elpaís.com. Uno se suscribe y le llega al email esa carta de Pepa. Es como una selección, la selección de la directora, de lo que ella considera que es más importante, más llamativo, y bueno, está feo que yo lo diga, pero está muy bien. O sea, que si no están suscritos, pues suscríbanse. Yo ya he aportado un dato que de verdad me ha volado la cabeza, porque llevamos 2 semanas hablando del escándalo Pegasus, de la trascendencia y de la relevancia que tiene el escándalo Pegasus respecto a los derechos fundamentales, lo que tiene que ver con el espionaje, y la seguridad del Estado, en lo que tiene que ver con la brecha que se ha demostrado. Bueno, pues Pepa hoy desvela en esa newsletter, dice: sorprendentemente, el episodio que ha hecho tambalearse esta legislatura más que ningún otro, y cuyo final aún no está escrito, no ha concitado gran expectación entre los lectores. Esta semana, en la que el presidente del gobierno ha sacrificado a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, las noticias que daban cuenta de la crisis Pegasus no han figurado ni entre las 46 más leídas del periódico. Están a partir del puesto 47. A veces ocurre que la tensión política e informativa de partidos y periodistas no coincide con el interés ciudadano, porque son asuntos que se perciben como lejanos o ajenos a la vida cotidiana, por más que afecten, como es el caso, a los derechos fundamentales, a la seguridad del Estado y al futuro del gobierno. No sé qué reflexión hacéis con eso. No me sorprende lo más mínimo. Yo estaba teniendo la misma sensación de disonancia cognitiva. La gente en la calle no estaba en eso. La clase política y los periodistas sí, los demás no. Y tengo una hipótesis que obviamente no os explicar, ni tengo datos, es solo una idea que me supone. Al final, el ruido es, sí, alguien está espiando los teléfonos del presidente y tal. ¿De verdad no sabemos, no creemos y no asumimos que eso ha pasado y seguirá pasando en España y fuera de España? ¿Que es gravísimo que te descubran? Sí, y por lo tanto hay que asumir responsabilidades, tiene que haber ceses, tiene que haber explicaciones políticas y hay que rendir cuentas sin ninguna duda. Pero el hecho en sí ha pasado, está pasando y seguirá pasando en España, en cualquier sitio. Yo creo que forma parte, para bien o para mal, de la normalidad. Y sé que es un poco provocador lo que digo, pero creo que es así. Pero Pepa Bueno, que es una gran periodista, precisamente ha dedicado mucho espacio a esta cuestión, porque sabe cuál es la misión del periodismo. La misión del periodismo no es agradar a tus
oyentes o a tus lectores, a tu clientela. No es halagarles, no es acariciarles las orejas. La misión del periodismo es alumbrar la verdad. La verdad, cuando es dolorosa, nunca gusta. Y por lo tanto no va a haber nadie que pinche en esa noticia. Entre otras razones porque habrá mucha gente a la que le parezca estupendo que espíen a los políticos independentistas catalanes. O habrá otras personas que no les parezca estupendo, pero que tampoco les parezca especialmente grave. Pero si tú pones el foco en eso, estás diciendo que hay personas que por sus inclinaciones ideológicas están siendo sometidas a un asalto, a un saqueo de su intimidad. Y esto es una cuestión grave que a cualquier persona le tiene que interpelar. Y yo creo que la misión del periodismo es esa, es suscitar en las personas a las que se dirige la inquietud por aquellas cosas que no son justas, que no son verdaderas, que no son buenas. Y eso, a mi modo de ver, es lo que nos hace mejores como personas y lo que hace mejor nuestra convivencia, nuestra existencia política, nuestra comunidad política. Te aplaudiría ahora mismo de Prada. Pero pienso que tenemos que hacer una reflexión sobre esto, porque desgraciadamente el periodismo en los últimos tiempos, y sobre todo a raíz de la luz que Internet y las nuevas tecnologías han introducido en el periodismo, se rige mucho por el clic, se rige mucho por halagar a la audiencia. Y con esto tenemos que tener cuidado. A ver, la periodista de la mesa, o sea, vamos a ver, yo creo que un periodista no puede dejarse guiar efectivamente por lo más leído. O sea, si tú ves las noticias, lo más leído de cada periódico, pues evidentemente hay muchos temas de calado importante. Estaríamos hablando todo el día de Belén Esteban y de Sálvame. Entonces, un periodista no se puede guiar en ningún caso, o el periodismo no se puede guiar por lo más leído, o porque lo más leído es lo que despierta más morbo, lo más frívolo, en fin, pues eso son las noticias que triunfan con el clic. Eso no puede ser nuestra guía de trabajo. Pero sí que es verdad que, estando de acuerdo en parte con lo que ha dicho Juan Manuel, de que hay una parte del periodismo que hay que hacer, aunque la gente le interese menos o le dé menos al clic, sí que es verdad que a veces los periodistas y los políticos nos metemos en una especie de metaverso, de una realidad paralela, que nos desconectamos de la realidad y perdemos el sentido de la realidad y de lo que realmente le importa a la gente. Todo tiene cabida. Lo que pasa que a veces hay un tema concreto político que se convierte, monopoliza todo, y hay muchos temas de fondo que de verdad importan o repercuten a la vida de la gente, que son más complicados de trabajar, que necesitan pues de más horas, o de hablar con más gente, o de más enfoques, y no se hacen, y posiblemente nos estemos equivocando en eso. Yo la primera, que estoy muy metida en esa rueda de háster, y al final muchas veces hablo con mis amigas o con mis amigos que están fuera de esta realidad y me dan una aguanta, porque digo, o sea, es que no tienen ni idea de lo que yo he venido aquí a sentarme a tomar una cerveza con la cabeza run, que llevo 3 días dándole vueltas a lo mismo, y no les interesa nada, lo han oído de refilón y además se han desconectado cuando ha empezado tal tema. No perdamos tampoco los periodistas de vista la retroalimentación la que entramos, periodistas y políticos, que no conduce a nada. Tenemos que intentar tener la capacidad de hablar de temas que no sean a lo mejor siempre atractivos, bonitos o chulos para que te den clic y siempre esté entre los más leídos, pero bueno, sin tampoco entrar en temas que a la gente les preocupa poco, y desconectándonos de la realidad de la gente de la calle normal, de a pie, de la gente que no está en este mundo. Isabel, yo estoy de acuerdo contigo en que el periodismo tiene que hacer una constante reflexión para no caer en el ombliguismo, en el narcisismo, en el solipsismo. En eso estoy de acuerdo. Pero yo creo que el riesgo hoy más bien es al contrario. Yo pienso, por ejemplo, en el periodismo cultural. El periodismo cultural dedica páginas a la nueva novela de Ken Follett. Vamos a ver, Ken Follett es una mierda. Es basura.
Es basura, no aporta nada a nuestras vidas. Los libros de Ken Follett son pasta de papel. Que agua la vida son hoy a pasta mamá, de papel. Entonces, vamos a ver. No. El periodismo tiene que ser otra cosa. El periodismo tiene que ayudarle a sus seguidores, a sus usuarios, a sus clientes, a sus lectores, a sus oyentes. Tiene que ayudar a descubrir lo verdaderamente valioso. Sí, y hablar de la educar, última novela de claro Ken Follett no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Ken Follett ya tiene a sus hordas, que publique lo que publique, aunque publique su papel higiénico de la última semana, lo van a comprar. El periodismo tiene la obligación de decirle a sus lectores o a sus oyentes: oye, pues fijaos, hemos encontrado un manuscrito aquí de Marcel Proust, hemos descubierto un poema inédito de Antonio Machado. Eso le va a interesar a poquísima gente, pero va a haber alguien que diga: ¡hala, Antonio Machado! Un nuevo poema de Antonio Machado. ¿Cómo será Antonio Machado? Y de repente se ve leyendo Campos de Castilla y le has cambiado la vida a esa persona. En cambio, al que le metes por los ojos la última novela de Ken Follett con 27 páginas o con media hora en la radio, con una entrevista de media hora, no le aportas nada. Contribuyes a destruir su vida, a banalizarla y a... Un saludo a los amigos de Plaza y Janés, ¿eh? Están hoy felices con esta tertulia, seguro. Pero lo que quiero decir, y perdóname, pues Dan Brown, que lo publica Planeta. Dan Brown, venga, cambio todo lo de Ken Follett y digo Dan Brown. No, vamos a ver, el periodismo tiene otra misión. Y yo creo que ahí tenemos que ser conscientes de ello. A ver, la clave es lo que acabas de decir ahora. Es que no está reñido que el tratamiento del caso Pegasus, el tratamiento periodístico del caso Pegasus, haya sido importante, necesario, benéfico, saludable para nuestra democracia, clarísimamente que sí. Eso, que era tu primera intervención, la tesis de tu primera intervención, no está en absoluto reñido con que no interese al común de los mortales que coge el periódico. Es perfectamente compatible que el periodismo esté haciendo lo que debe y que al mismo tiempo sea un tema que no interese. Lo mismo que si me dices: oye, ¿sabes que el Tribunal Constitucional está revisando la sentencia cuarta no sé qué de algo que afecta? Digo, pues estupendo, el Tribunal Constitucional está haciendo su trabajo. Ahora, a mí no me pidas que me lea, que me haga el seguimiento de ese tema, porque me aburre, no me interesa. Alguien lo está haciendo por mí, en este caso la prensa está haciendo lo que tiene que hacer, aunque no me interese. Creo que no hay conflicto en las dos cosas. Pero tú sabes, por ejemplo, yo por ejemplo, que sabes que soy un detractor del aborto, de la eutanasia, de una serie de cuestiones que muchas veces cuando las esgrimo en un periódico o en un programa de radio, pues siempre hay alguien que me dice: pero eso es un debate superado. No es un debate superado, es un debate que acompañará a la humanidad por siempre. Y serán siempre cuestiones que periodísticamente, que el auténtico periodismo siempre tendrá que tratar. No las podemos aparcar. Y esto es importante. Y yo creo que esta cuestión de lo que hay detrás de las escuchas en los teléfonos y demás, es una cuestión muy importante. Y no se me escapa, y a ti tampoco, y a Aimar tampoco, que a mucha gente esto le importa un pimiento porque le parece bien que a los indepes los pinchen. Le parece bien, porque considera que son unos golpistas, que son unos jetas, que son unos delincuentes. Venga, Morillo, cierro este tramo contigo. No nos puede parecer bien. Isabel. No, yo creo que también tenemos que tener en cuenta un dato y tenemos que ser responsables. Nos dijo el CIS hace 2 días, dentro de lo que nos podamos creer el CIS, yo creo que en este dato sí, que el 90% de los españoles está harto de la crispación y del ruido político. Y en nuestra mano está contribuir a apaciguar ese ruido, y en eso también creo que tenemos responsabilidad. Y el caso Pegasus se ha tratado en todo momento alimentando y jaleando el ruido político sin fondo. O sea, no hemos ido en la mayoría de las noticias, no hemos ido al fondo de qué ha ocurrido, qué necesita el CNI para autorizar una escucha, qué ha ocurrido. No, hemos ido al enfrentamiento político, al y tú más, y a ver si esto hacía que el gobierno estallara por los aires, sinceramente, lo creo, ¿eh? Bueno, lo dicho, señores, conclusión de este tramo, más allá de todo el debate, suscríbanse a la newsletter de Pepa, Estampa del Contra. Y no lean a Dan Brown y Ken Follett, ese es el segundo. Tampoco es eso. Y empezamos a cerrar este viernes 13 de mayo, Isabel Villar. Con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Le acaban de preguntar los periodistas si condena la violencia con la que la policía israelí ha cargado hoy contra quienes portaban el féretro de la periodista palestina asesinada en Cisjordania. Biden ha dicho simplemente que no conoce los detalles, pero que se tiene que investigar la acción policial israelí. Ahí en Estados Unidos se ha convertido ya en
polémica política de primer nivel la escasez de leche en polvo para bebés. Ya hemos contado que falta este producto en muchos supermercados, entre otras cosas porque una de las principales plantas productoras del país cerró en febrero. Bueno, pues resulta que hay republicanos, como el gobernador de Texas, criticando que la administración siga dando este tipo de leche en polvo, a los bebés de las familias migrantes que cruzan la frontera de forma ilegal y que permanecen bajo custodia de la administración. Dicen estos republicanos que Biden está poniendo a los migrantes por delante de los estadounidenses. Esta noche le han preguntado a la portavoz de la Casa Blanca y ha prometido que seguirán haciéndolo porque es lo moralmente correcto, pero por si acaso no bastará, ha afirmado Jen Psaki que la ley obliga a la administración a alimentar de forma adecuada a los migrantes que crucen la frontera y que estén bajo custodia, y eso, dice, incluye a los bebés. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, casi que podríamos decir bañador, bikini, porque sí, se podrá ir a la playa, pero un detalle, ¿sí? La situación de temperaturas altas será evidente en todo el país, pero en puntos costeros es donde más va a costar que suba la temperatura. Es habitual que por estas fechas, cuando sube mucho en el interior, justo en la costa, tanto del Cantábrico como del Mediterráneo, se formen algunas nieblas, de manera que también estaría bien llevar alguna chaqueta porque va a hacer sol, sobre todo en el Mediterráneo, pero a ratos llegará esta niebla que va a refrescar rápidamente el ambiente. En un fin de semana soleado, mañana con tormentas durante la tarde en el centro y norte peninsular, el domingo también, pero ya solo en puntos de montaña. Donde hay que estar más atentos de esas tormentas con granizo, creo, algunas. Sí. De hecho, tenemos de nuevo aviso de la Agencia Estatal de Meteorología. En toda la Ibérica es donde la probabilidad va a ser más alta, pero igualmente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León y más tarde en el Cantábrico, hay este riesgo de tormentas que vayan acompañadas de severidad. Y ya lo decimos muchas veces, esto quiere decir lluvia torrencial, también rachas muy fuertes de viento, así como granizo, de manera que muchísima atención en la carretera, sobre todo porque estas situaciones reducen rápidamente la visibilidad. Hasta el lunes, Carbó. Buen fin de semana. Y en los deportes, el Almería termina el día más cerca de primera. Álvaro Benito, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Suma 79 puntos, podría ser de primera división ya mañana en caso de que el Valladolid no gane su partido frente a la Ponferradina. Sería su primer ascenso desde el año 2015 y ha ganado a la Real Sociedad B, al Sanse, por 0-2 goles de Rodrigo Eli y de Lazo. Así que anoche descendió uno el Levante, mañana puede subir el Almería. ¿Por qué me has mirado con lo del Sanse? No, tú eres de San Sebastián y demás. Te escuchamos ahí media, Álvaro. Hasta luego. Hasta luego. Y no podemos olvidarnos esta noche de felicitar a una de las nuestras, y de verdad, a nuestra Griselda Pastor, incombustible corresponsal comunitaria de la cadena SER, que ha quedado a las puertas de ganar el premio de periodismo en memoria de Cirilo Rodríguez, que organiza la Asociación de Periodistas de Segovia. La votación ha estado muy ajustada, según ha dicho el jurado, entre nuestra Gris, el corresponsal del País en México, Jacobo García, y el periodista internacional de La Vanguardia, Plácid García Planas, que es quien ha ganado el premio. Así que García Planas recibe el Cirilo y Gris dice que se lleva 2 amigos. Sabía que los compañeros entre los que estoy eran grandes, pero no los conocía, ¿no? Y escuchándolos en el debate, hablando, mi sensación un poco es en eso de la Marieta, y yo con mi canción europea, ¿no? Pero de verdad que me voy con la sensación de que he ganado 2 amigos y voy como enriquecida de este año y medio, de este día y medio que se me ha hecho pues como si fuera un año, ¿no? Y con más ganas de seguir informando que nunca, o sea que muchísimas gracias. Pues enhorabuena a los 3, enhorabuena a García Planas, pero también a Jacobo García y a Griselda Pastor. Es una noticia que les hemos contado hoy en la cadena SER. Macarena Olona, candidata de Vox a la presidencia de Andalucía, Macarena Olona, alicantina, se empadronó en Andalucía en noviembre en la casa del presidente de Vox en Granada, en Salobreña. Estar empadronado es imprescindible para presentarse a las elecciones autonómicas, así que Olona tiró de un amigo, Manuel Martín Moreno, amigo que confirma a la cadena SER lo que es obvio, que la candidata no vive en su casa, que es lo que viene a significar estar empadronado, vivir en esa casa. Bueno, pues Olona está empadronada en una casa en la que no vive, ni ha vivido, ni parece que tenga intención de vivir. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. La candidata de Vox no es la propietaria de la casa que declara como domicilio, ni siquiera ha firmado un contrato de alquiler. La vivienda pertenece, como dices, a Manuel Martín Montero, presidente de Vox en Granada y concejal del municipio de Salobreña. En conversación con la SER, reconoce que Olona apenas pasa por allí
y admite que la empadronó en su casa en noviembre, dada la relación de amistad que les une. Utiliza, de hecho, esta frase: no puedo decir que ella esté aquí regularmente porque estaría mintiendo. Los expertos consultados por la SER recuerdan que el principio jurídico es inscribirse siempre en el domicilio habitual. Miguel Ángel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional. A efectos jurídicos, la ley de bases del régimen local establece que quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El Ayuntamiento de Salobreña dice que, dado que el propietario del domicilio declaró al consistorio que ella vive allí, el empadronamiento fue de acuerdo a derecho. Si es instrumental o no, excede las competencias de este ayuntamiento, dicen, añadiendo que en todo caso es la Junta Electoral Central la que podría actuar de oficio si así lo estimase oportuno. Ella se ha grabado hoy un vídeo, Macarena Olona, recurriendo al argumento al que permanentemente recurre Vox, que es el argumento del ¿y qué? Ya tenemos el súper titular del día. Macarena Olona, candidata a la presidencia de Andalucía, está empadronada en Granada. Y me empadroné en el País Vasco cuando estuve sirviendo allí durante 5 años como abogado del Estado. Me empadroné en Madrid cuando luego pasé a prestar servicios en Madrid, como abogado del Estado y como diputada nacional. Candidata a la presidencia de Andalucía, entregada en cuerpo y alma. Salvo el Partido Popular, que no ha dicho esta boca es mía, todos los partidos han criticado hoy con dureza esta maniobra de padrón de Olona. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Han sido los grupos de la izquierda los más críticos, los que acusan a la candidata de Vox directamente de saltarse la norma solo para concurrir a las elecciones andaluzas. A Juan Espadas, del PSOE, le parece que el empadronamiento va a durar poco. Inma Nieto y Esperanza Gómez, de Por Andalucía, creen que eso demuestra la poca implicación de Macarena Olona con esa comunidad. Pues volveremos efectivamente a ver el cambio de empadronamiento de la candidata de la presidencia de la Junta de Andalucía a donde realmente está viviendo y a donde realmente seguramente volverá, ¿no? No nos extraña porque esa señora no conoce Andalucía, no la quiere y lo peor, no la respeta. Lo preocupante de Vox no son estas salidas de tono, por otra parte, sino sus políticas, su agenda económica. En Ciudadanos las reacciones varían. Desde Madrid, Edmundo Val habla directamente de fraude. Es al final pues una simulación, es tratar de burlar la aplicación de la ley. Para Juan Marín, sin embargo, es algo bastante normal. Me da igual por la provincia que vaya, no hay ninguna norma que le impida a nadie ir por una provincia o por otra, sea de donde sea, lo que le deseo es suerte. Coincide el todavía vicepresidente del gobierno andaluz con la reacción del PP. El consejero de la presidencia, Elías Bendodo, elude la polémica. Ninguna valoración. Yo insisto, nosotros vamos a seguir hablando de lo que preocupa a los andaluces, mientras otros están en otras historias, que si se han presentado tarde, si se han presentado mal, viven en un sitio, viven en otro. El número 3 de Génova lo zanja asegurando que si el empadronamiento es correcto o no, lo tendrán que decidir los órganos correspondientes. Isabel Morillo, tu análisis. Bueno, es verdad que esto de que la Junta Electoral tiene que decidir, la Junta Electoral emitió ayer una resolución donde pide a los candidatos que acrediten pues que son elegibles conforme a la ley. Les piden una copia del DNI, les piden una copia del padrón, porque el Estatuto de Andalucía, al margen de la ley electoral, dice que los candidatos tienen que tener condición política de andaluz y eso supone estar empadronados en Andalucía. Como el empadronamiento se hizo en el Ayuntamiento de Salobreña y nadie preguntó o se preocupó de saber si esta señora vivía o no allí, porque la alcaldesa, que por cierto es socialista, nos ha explicado que el empadronamiento es perfectamente legal, pues yo dudo que la Junta Electoral tenga o pueda hacer algo. O sea, dudo que esto se vaya a convertir en que Olona no puede ser candidata de Vox en Andalucía. Eso no, vamos... Me atrevo a decir que eso no va a ocurrir en ningún caso. Ahora, hay un componente que está claro. Esta señora no es que sea cunera, es que es paracaidista. Ella fue en las listas de Vox por Granada porque precisamente tenía relación con el líder de Vox en la provincia, con el que la empadrona en su casa, con Manuel Martín. Este señor era un histórico del PP, se ha llevado décadas militando en el PP, era muy amigo del padre de Santiago Abascal. De hecho era de los que durante mucho tiempo, en los años más duros del terrorismo, sabéis que había concejales que se brindaban a cerrar las listas del PP en el País Vasco, pues este señor lo hacía, y a través de ahí ellos ven con otros líderes de Vox un potencial en Macarena Olona, que visitaba Granada porque era
amiga de los hijos del fiscal Portero, también asesinado por ETA, y proponen que ella vaya por Granada al Congreso, lo cual no requiere empadronamiento, porque en el caso de las generales no pasa nada, y por eso ella recala en Granada, como podría haber recalado en cualquier otro punto de la geografía española. Ella ahora, desde hace un año, ha ido teatralizando su conversión a andaluza, ya ahora es más andaluza que nadie. Le queda hablar en andaluz, que ya es lo que me quedaría a mí por ver. Por cierto, que los andaluces no significa que estemos todo el día en las ferias, en la romería, con la flor en la cabeza, y yo creo que ella confunde un poco el folclore o el tópico con lo que es Andalucía. Yo espero que haga campaña al margen de las ferias, las romerías, las vírgenes, las devociones y todo esto, porque si no, no lo comprendería. Y bueno, ahora ella es más andaluza que nadie. Y después hay otra cosa que me parece llamativo, y es la chulería en la respuesta, ¿no? Esa es la campaña de Vox. Cada vez que se pregunta algo, cualquier cosa, la respuesta es ¿y qué? No te responden nunca nada. Ellos van a sus vídeos, hoy le han montado un autobús de público, que no sé si es que será la primera vez que se monta un autobús, pero bueno, y ellos no responden nunca a nada. Te puedes dirigir a lo que sea, te mandan los vídeos y ya está. Las nuevas campañas, el periodista está para amplificar lo que ellos pongan en redes sociales, ¿no? O sea, me asombra. Ella tiene que dar explicaciones. ¿Es legal, no es legal? ¿Por qué me he empadronado aquí? ¿Por qué en noviembre? ¿Cumplo todo? En fin, no sé, responder, ¿no? De Prada. Yo soy gran partidario de las vírgenes, las romerías, las ferias y todo. Yo también, pero hay que hacer otra cosa que eso. Sí. En cambio, sin embargo, creo que hay un momento en el que Macarena Olona se delata, y es porque quiere ser más papista que el Papa, y en vez de decir Granada dice Graná. Total. Y yo digo, ¿por qué hay que decir Graná? Si Lorca en sus poemas no decía Graná, decía Granada. Yo creo que no estaría mal que empezara diciendo Granada, porque no hay por qué decir Graná. Que hay una afectación ahí añadida. En realidad lo que hace Macarena Olona es un mal propio de la partitocracia, que ha fomentado este tipo de situaciones. La más esperpéntica es la del general del Estado Mayor, ex general del Estado Mayor, que se presentó con Podemos, ¿no? Que se ha presentado por Almería, por Zaragoza y por Madrid en sucesivas elecciones, ¿no? Yo creo que esto es malo. Yo creo que la política tiene que fundarse sobre el arraigo, y creo que los candidatos políticos tienen que intentar representar a sus paisanos. Entonces, todo lo que sea aterrizar en paracaídas sobre una provincia que no es la tuya, o sobre una región que no es la tuya, creo que en ello hay una impostura, pero es una impostura que ha propiciado la partitocracia, porque la realidad es que al final, cuando votamos en unas elecciones municipales o en unas elecciones autonómicas, no estamos votando al candidato que representa a los votantes de esa provincia o de esa región, sino que al final siempre estamos votando al líder del partido, ¿eh? Y yo creo que esto es una perversión de la democracia. Creo que esa idea de que al final no estamos votando al candidato que consideramos que representa mejor los intereses o el bien de nuestra provincia o de nuestra región, sino que estamos votando al líder del PSOE o del PP o de Vox o de no sé qué, yo creo que esto es un grave error. Yo creo que Vox se equivoca copiando o asumiendo un modelo que tristemente, repito, han utilizado los otros partidos, y creo que ya que encima se suma a esa perversión partitocrática, pues intentaría al menos no ser afectado y no decir Graná, sino conformarme con decir Granada. Eso que estás definiendo también de afectación es una línea, es decir, es un continuo en Vox. Acordaos que en las elecciones en Castilla y León se disfrazaban de lo que ellos entendían que era gente del campo, ¿no? Pero realmente iban disfrazados. En algunas fotos hasta salían con halcón y plan cetrería y tal. Bueno, pues ahora toca ir de folclórica, pues porque es el siguiente paso en Andalucía.
En Castilla y León se presentaron sin programa, nadie habló de su programa. Se presentaron hasta sin candidato, porque nadie conocía al candidato. Y aún así tuvieron un resultado excelente. No esperemos que en Andalucía hagan algo Bueno, hombre, distinto. pero si se presentaron con candidato. Bueno, sí. Que no fuera un hombre del aparato. No, pero quiero decir que en cambio eso lo celebro. No, nombraron al candidato a falta de unas semanas. De hecho, estuvieron debatiendo hasta el último momento si no fijar un candidato. Gallardo era su candidato. Sí, pero vamos, que no era Olona, que es un referente, podían haber puesto a cualquiera. Gallardo es un señor de Burgos. Bueno, absolutamente desconocido, incluso hoy después de haberle votado. Y Olona de Alicante. Quiero decir que su campaña electoral no estuvo centrada ni en la figura del líder, ni en el programa del partido, ni en su visión de cuál es que ¿Pero crees que la campaña del PSOE estuvo centrada en Tudanca? ¿O crees incluso que la campaña del PP estuvo centrada en Mañueco? Hombres que suscitan unas pasiones colectivas arrasadoras. No, pero es que ese es el mal de la partitocracia, que al final la gente no vota a Tudanca, ni a Mañueco, ni a Gallardo. Al final la gente lo que está votando es a Ferraz, o a Génova, o... No sé dónde está la sede. Bueno, yo en Andalucía no lo creo eso. ¿no? Yo no lo tengo tan claro. Lo que sí creo es que les funciona y que no sé cuál es la solución, pero a lo mejor la solución podría ser hablar más de contenidos, ¿no? Hablar más de contenidos del... Bueno, ¿y usted qué propone para esto? Y no desviarnos tanto en estas anécdotas que al final... Yo obligaría por ley al arraigo del candidato a su circunscripción. ¿Qué entiendes por arraigo? La pertenencia verdadera. ¿Y eso cómo se mide? Eso digo yo. Eso se mide porque no, te doy una pista. Porque está íntimamente ligado a la intrahistoria, utilizo el término unamuniano, de ese lugar. Sí, porque es una persona que ha respirado y ha mamado los problemas de esa tierra, los conoce de cerca, conoce a sus gentes, conoce el paisaje y el paisanaje que diría yo entiendo del libro. Pero eso en la ley, ¿cómo se plasma? ¿Cuántos años exiges para eso? No, yo te propongo una solución para eso. Nacimiento, arraigo, se podría poner unas fechas, pero sobre todo, hombre, integración en la vida, en la intrahistoria, en la vida real de la gente de esa tierra, ¿no? Yo creo que eso sería fundamental. A mí desde luego me parece... Y sería muy sano para la política, ¿eh? Me parece mucho más, me convence más tu manera de expresarlo, me parece, desde luego literariamente está perfecto. Bueno, pues domicilio fiscal y a correr. ¿Dónde estás pagando tus impuestos? ¿Dónde vives más de la mitad del año? Bien, eso está... Coño, no, porque entonces tendríamos a todos los ricachos de España presentándose por Mónaco, no me fastidies. Fehaciente. Pues no se podría, pues al revés, no se podrían presentar aquí. Pues si quieren hacerlo... Bueno, nos echábamos bien, vale. Pero, quiero decir que la manera... No es solo domicilio fiscal. Vamos a ver... ¿Cómo demuestras el arraigo? Mira, perdona, las personas que tienen un domicilio fiscal raro, esas ya tendrían que quedar excluidas, por supuesto, no solo de la representación política, sino de cualquier otra representación social. Pero no, que a la hora de echarle poesía, la propia candidata Olona nos traslada que ella es nieta de emigrantes andaluces, que más que ella conoce la realidad de Andalucía, porque... O sea, que los gallegos nos podemos presentar a cualquier elección en el planeta Tierra. Claro, quiero decir que es muy complicado. Hay mucha gente que haya nacido fuera de Andalucía, pero que viva aquí, o que haya estudiado aquí y haya desarrollado profesionalmente su vida aquí, o haya tenido aquí a sus hijos, o le duele a Andalucía como otro que haya nacido aquí. Yo creo que eso es muy difícil de medir y es muy complicado establecer ahí un... Pero bueno, hay casos flagrantes. El de Olona es un caso flagrante de una paracaidista, o sea, una señora que ahora es más andaluza que nadie, pero que ella es candidata de Andalucía, como podría haber sido candidata de cualquier otra comunidad autónoma si las piezas hubieran encajado de otra manera. ¿Y el general Rodríguez de dónde era? Que nos vamos. Si os pido una apuesta para Eurovisión, ¿qué me decís, Fuentes? Pues que yo voy a quedar aquí como el Grinch, pero no consumo de eso. No consumo. Eres de esos. No. Además, seguro que juzgas así con el ceño. No, en absoluto. No. Si no, Juan Manuel tampoco, ya verás. ¿De Prada? Habiéndote dicho lo que te he dicho de Ken Follett y de Dan Brown, claro. ¿Para qué pasa palabra. Morillo. Yo no lo veo, pero yo voy con Chanel, que es la nuestra. Tenéis que ir con España, os guste o no os guste. Totalmente. Ante la falta de conocimientos, siempre, con España. Oye, tenemos que ir. Sí. Bueno, señores, venga, lo más próximo. El programa lo vamos a terminar hoy con música, pero música que a la vez es despedida y homenaje. Et c'est bien qu'on l'appelle si
irrepetible de Teresa Berganza, la cantante que actuó en la Scala de Milán, en la Ópera de Viena, en el Metropolitan de Nueva York. Ha muerto hoy a los 89 años. Recibió aquí en España casi todos los premios habidos y por haber, incluyendo el Príncipe de Asturias, el Nacional de Música. Pero ella... El premio mayor que he tenido en mi vida no ha sido los aplausos, ha sido la vida tan bonita entregada a la música, completamente. El poder salir a un escenario y dar todo lo que tienes, no solamente la voz, todo, entregarte y decir voy a hacer felices a estas 1.500 personas que hay aquí. De Teresa Berganza, Eurovisión. No, por eso ya está todo dicho. Por eso eso la es decadencia de España. Ya está todo dicho. Eres tremenduco, de Prada. Juan Manuel de Prada, Isabel Morillo, Daniel Fuentes, un abrazo fuerte a los tres. Hasta pronto. Fin de semana. Señores, que gozada una semana más con ustedes al otro lado y que nos escuchamos el lunes. Adiós. Hora 25 con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.